eretsradio.com. Gen latino, gen israelí. Una mezcla perfecta. Eretz Radio. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite las 24 horas por fibra óptica. eretsradio.com. Gen latino, gen israelí, la mezcla perfecta. Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, o está... Cambalache. Hola Edgardo, buen día. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andás? Seguimos en un Israel que está de feriado en feriado. Terminamos recién Kippur ayer. Sí. Y ya seguimos con Cambalache, con toda la información, con todo el análisis de la política israelí regional, de la sociedad, de la cultura, de todo lo que pasa. De todo lo que pasa alrededor, querrás decir. Por supuesto. Y bueno, parte de lo que pasa alrededor tiene que ver con los sirios que se escaparon de la guerra y los que vuelven ahora. Sí, que va a ser el tema del día, del ahora y el hoy. Muchos vuelven a Siria, pero tengo entendido que no todos. Mira, Daniel, los que lograron irse a otro país no vuelven, en principio. Los que quedaron huyendo, pero aún están dentro del territorio sirio, se terminan ahora quedando y vuelven a sus ciudades, aldeas. Y ten en cuenta que recién terminó la guerra, que esto todavía no está tan claro como parece. Vamos a tratar de hacer una aproximación a lo que se viene. Ahora, en números, ¿lo podés definir? Antes de la guerra, Siria tenía más de 11 millones de habitantes. Hoy se calcula que deben quedar unos 6 millones de personas en Siria. La mitad de la población se fue. Wow. Entre los que murieron y los que... Los que se fueron. Claro. Murieron 500.000 de personas. Wow. Eso es lo que se calcula. Y el resto se fue. Pero 500.000 de personas es muchísimo. La mayoría, y estamos hablando desde 2011, la mayoría de los que lograron salir de Siria están. Más me preguntabas por números, ¿no? Sí, sí. 3.200.000, se calcula, o 3,5 millones de refugiados en Turquía. En la Unión Europea quedaron 1.250.000, 1,5 millones de personas. En el Líbano, 1,5 millones. En Jordania, 1.300.000, casi 1,5 millones también. Vos fijate, Turquía 3 millones y entre el Líbano y Jordania otros 3 millones. Turquía los acepta muy bien y tiene como, es el lugar donde más pueden llegar a insertarse socialmente a la larga. Pero Jordania y Líbano tienen muchas más limitaciones, son países más chicos, con ya problemas étnicos y de población. Es un tema un poco más delicado ahí. Como para agregar otro, ¿no es cierto? Claro, y los libaneses y los jordanos no saben qué hacer ahora con los refugiados. Fíjate que el primer ministro libanés estuvo el otro día con Macron en Francia, tratando de mandarle algunos para Francia. Están tratando de hacer acuerdos con los europeos para ver si pueden hacer que parte de estos refugiados vayan a los países de Europa y sacarse de encima gran parte de todo este peso demográfico que les cayó por la guerra civil
en Siria. Es decir, hacen gestiones, así como por solidaridad, como comentamos recién en el número que decíamos que había. Turquía, Líbano y Jordania son los países que recibieron casi 6 millones de refugiados. Los países ricos del Golfo, como los Emiratos de Qatar o Kuwait o Arabia Saudí, le cerraron prácticamente las puertas. Nadie hay. Quiere decir que media población se fue desde el 2011, estás diciendo, ¿no? Cuando comenzó la guerra civil. Sí, y especialmente es la suní. Se podría decir que Assad, junto con sus aliados iraníes y rusos, hicieron una limpieza étnica de la población suní de Siria. Estoy hablando de una limpieza étnica. Hay alguna que otra minoría entre los refugiados sirios, algo que son cristianos, ortodoxos armenios, turquemanos, pero la gran mayoría son suníes. Antes de la guerra, el grupo étnico de Assad, que son los alawitas, eran una minoría. Hoy en día, fíjate que no pasaron 10 años, con los 6 millones de habitantes que han quedado, están casi equilibrados con los chiíes. Antes del 2011, los suníes eran el 80% de la población de Siria. Ahora, como mucho, pueden llegar a un 40%. Y el 85% del país ya ha vuelto a estar bajo el control del régimen de Assad. Porque antes estaba dividido entre todos los grupos rebeldes, el Estado Islámico, esto, lo otro. Es decir, desde que entró Rusia empezó a bombardear todo, a poner, y hizo que Assad siga estando como gobernante del país cuando todos lo daban por muerto. ¿Quiénes son los alawitas? Mira, los alawitas, a donde pertenece la etnia a la que pertenece Bashar Assad, quienes estudiaron su fe explican que son o conforman parte de una creencia con la principal rama del Islam, chií. El chiismo duodecimano lo llaman, o imaní. Así creen que Alí era el sucesor legítimo de Mahoma, ya que lideró la comunidad musulmana desde la muerte de Mahoma en el año 632. Pero según los expertos, los alawitas se diferencian de los duodecimanos en que sostienen que Alí era una manifestación de Dios. Una noción que los suníes, quienes eran mayoría en Siria, consideran herética. Y fíjate que hablábamos de una limpieza étnica de suníes. El tema de sunís versus chiíes dentro del mundo árabe y en nuestra región es un tema clave. Es el antagonismo religioso dentro del Islam. Los clérigos hacen hincapié en que el alawismo, o los alawitas, son distintos a los chiíes, al chiismo, aunque reconocen que comparten algunas fuentes religiosas formales. Además rechazan las fatuas o resoluciones legales de los líderes religiosos chiíes que buscan apropiarse de los alawitas. Y añaden que los que conocen este tema han incorporado elementos de otras religiones monoteístas, incluso del judaísmo y del cristianismo. ¿La guerra civil siria ha dejado algo nuevo, desde el punto de vista étnico, fuera de este éxodo masivo de la población suní del país, que en un momento era mayoritaria? Era mayoritaria, no solamente en un momento. Es decir, hasta que empezó la guerra civil era totalmente mayoritaria. Y uno de los procesos novedosos ahora es la importación de población. Que esto recién ahora se empieza a ver. Por eso estábamos hablando de esta nueva Siria a partir de que se inclinó la balanza en la guerra civil hacia el lado de Assad. Se ha agregado población chií, otra vez más chiíes, provenientes de Irán, del centro de Asia y también de Irak. Por ejemplo, milicias chiíes que combatían junto a los iraníes y Hezbollah en Siria, cuyos combatientes, por ejemplo, eran afganos, o de otros países de Asia Central, se van a quedar en esta nueva Siria y hasta toman propiedades que habían sido confiscadas a todos los refugiados que se fueron yendo para Turquía, para Europa, para Líbano, todo eso. Y otra cosa novedosa que está empezando a verse ahora es que los chiíes están trayendo a todas sus familias. Es decir, no es que ellos vuelven después a sus lugares, empiezan a traer a las familias a territorio sirio. Entonces, quiere decir que
existe un proceso real de colonización chií dentro de Siria a partir de ahora, ¿no es cierto? Por supuesto, y es el gran triunfo de Irán, que sostuvo todos estos años al régimen de Assad. Obviamente, claro. Y de los rusos, que inclinaron la balanza para derrotar al ISIS, como veníamos comentando recién, y a todos los grupos rebeldes que combatieron a Assad, nuevamente. Assad era un muerto vivo hasta hace poco tiempo. A cualquiera que escuchabas analizar la guerra civil siria, parecía ya estaba que como terminado. Era inminente. Y seguimos teniéndolo a Assad. Se confluyen otras cosas, también el triunfo de Trump, que no le interesa, se lo dejó a los rusos hagan lo que quieran. Bueno, hay cosas que confluyen, pero esto es lo que inclinó la balanza. Entonces, ¿cómo convencen a los chiitas de Irak, por ejemplo, que se muden a Siria? Porque vos me hablaste de eso, ahora están volviendo con las familias a Siria. Porque lo ven como muy conveniente. Es un negocio redondo, Dani. Les dan casas, está toda la casa vacía, las que confiscaron de todos los refugiados que se fueron, que fueron tomadas, confiscadas por los vencedores. Exactamente, claro. Como sucedió históricamente en toda guerra, cosa acá es el botín de guerra, el botín de guerra. Tan patente, tan cruel, tan doloroso. Entonces les dan casas, decíamos. Y Siria comienza a parecerse nuevamente un país, cuando estaba en descomposición total, después de todos estos años, desde que comenzó la guerra civil en el 2011. Assad sigue siendo el gobernante, para sorpresa de propios y extraños. Por último, valga decir que Assad tampoco alienta a los refugiados a volver ahora. Por supuesto, efectivamente. No es que le diga, vengan muchachos que tenemos casa para ustedes. Esto es un proceso que estamos analizando, que se empieza a ver como muy claro. Cuando también hay problema de vivienda en todo el mundo, está bien, habrá quedado destrozado un gran porcentaje de todo lo que había en cada ciudad, pero las casas están ahí, muchas sí quedaron en pie. Incluso en uno de los últimos discursos que dio Assad, sostuvo que Siria ahora es más homogénea. Claro, por la cantidad, sí. Es más ya no están los suníes cuando eran los homogéneos de antes. Totalmente. Pero no eran los dominantes, dominaban los alawitas, los alawís, que era la etnia de Assad. Por eso un poquito quisimos contar hoy de qué se trataba, quiénes son. Lo dijo con todas las letras, es decir, en este discurso ahora, la semana pasada. Y el propio régimen les da a entender a los refugiados que si vuelven, la vida para ellos será un infierno, porque los alawitas les ven como los derrotados, y son ellos los que ganaron. Seguro. Y si vuelven, creen que deberían hacerlo por lo menos de rodillas. Estás escuchando Cambalache por eretsradio.com. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Cambalache. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Estamos aquí con Estela Avidan Weintraub, rosarina, que llegó en el año 74 a Lud, después de la guerra de Yom Kippur, y es máster en administración de empresas, especialista en medio ambiente y bienestar social. Recibió el premio Globo Verde por su lucha por el parque en Jería Ariel Sharon en el año 2005, que es un premio ecologista muy importante dentro de Israel. Lucha por temas de vivienda y derechos humanos en Tel Aviv también, y asesora en participación pública del Ministerio de Energía de Yuval Steinitz. Nos va a contar después un poco, pero además de todo ello, Estela es activista en el Likud y miembro del centro del Likud. Estela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días.
Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros esta mañana, justamente entre Rosh Hashanah y Kippur, y me gustaría hacer una primera parte con todo el tema verde, que sos tan activa, tan respetada. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que hablé con gente de distintos partidos políticos, y todos me hablan muy bien de tu actividad, de lo que haces, de tu lucha. Contanos un poquito cómo es esto del medio ambiente y el bienestar social dentro de Israel, cuando desde afuera aparentemente el bienestar social casi desapareció en los últimos años. Primeramente muchas gracias por los complimentos. Si se podría ver, se verían que me puse un poco roja. Simplemente yo me crié en un ambiente familiar que me exige a mí misma hacer para la sociedad, y en el día de hoy la sociedad es también los derechos de nuestras próximas generaciones, por lo cual tenemos que actuar también en el medio ambiente. Mi especialidad es más social. Yo soy consejera en participación pública. Los distintos proyectos, tanto particulares como de gobiernos, los trato de explicar a la altura de los ojos del público para que puedan entender y puedan dar, porque estamos seguros que la gente, cuando se le explica los temas, sabe y tiene una inteligencia natural que permite influenciar en las decisiones de gobierno. Vos recibiste en el año 2005 un premio que se llama Globo Verde por tu lucha en el Parque Jería. Contanos un poco acerca de ello. En esos años, todo el grupo de planeamiento había decidido que tenía que levantarse un parque de 8.000 metros cuadrados a favor de todas las ciudades de los alrededores del centro del país, porque hay muchas viviendas, muchos problemas de medio ambiente, y ese es el único desahogo verde que podría permitir una categoría de vida nueva. Es un espacio verde. Un espacio verde. Y ese espacio verde querían construir, si mal no entiendo. Y ahí querían construir 10.000 viviendas. Fue el grupo de Kellner, que luego fueron acusados con Olmert en Jerusalén, el mismo grupo que quería dominar allá las tierras. Olmert, que en ese momento era ministro, que estaba encargado de las autoridades de tierras de Israel, había dado el permiso para empezar a planear las casas en contra de todo lo que quería el público y la gente de la planificación. Tenemos que decir que en aquella época, hasta el día de hoy, el intendente de Tel Aviv, Huldaí, se lamenta que no pudo levantar las 10.000 casas. ¿En serio? ¿Que era como una especie de Holyland 2? Sí, exactamente, lo dijimos, lo gritamos, no nos escuchaban, pero al final lo conseguimos. Se decidió el levantamiento del parque, y la compañía para levantar el parque, para que no puedan dominar esas tierras, fue el permiso de gobierno para eso fue en el último reunión que hizo Arik Sharon como primer ministro. Por eso el parque, yo creo que ese es el nombre de él, porque si hubiésemos esperado una semana más para que se haga la conversación de gobierno, no hubiera habido parque. Y hubiera viviendas. Hubiera viviendas. Y ya que hablas de este parque, hay que decir que ahí es todo un tema ecológico, lo que hay, pues se va toda la basura de Israel diferenciada, ¿no? Y ahí se pone. En el pasado, parte de esa zona fue el basurero, fue el gran basural del centro de Israel. Ahora ya no se entierra más la basura ahí, se la lleva hacia el sur. La montaña de basura, se ocupan de ella, de modo que sacan gas, que es un gas que lo utilizan para la iluminación del mismo parque, y parte es vendido a fábricas de textil que en las ciudades de alrededor. Aparte hicieron ahí un centro, todo el tema de reciclaje y medio ambiente. La verdad que gracias a Dios pudimos salvar eso, ¿no? Vos sos también asesora en participación pública del Ministerio de Energía. Sí. ¿Qué es esto? Ahí tengo mi papel es cuando hay temas en comunicación en frente de las organizaciones de medio ambiente. Yo soy la que hago las mesas redondas, paso los papeles de un lado al otro y trato de ver cómo podemos llegar a una base de acuerdo en distintos temas.
y compartir parte de los proyectos que lo hagan juntamente. Estela, en Tel Aviv vos tenés un trabajo muy asiduo y tenés una lucha por la evacuación y construcción de viviendas. Sí, la verdad que es una lucha que estamos hace más de un año. En este momento estamos en la etapa de apelación sobre la Comisión Regional de Planificación. En la lucha esta hay más de 400 familias. ¿Que las echaron a la calle? No las echan a la calle formalmente, pero hacen si el ministro de Vivienda, el señor Gallant, dijo, lo tengo grabado, que si van en el Ayalón y miran a la derecha, ven Yat Eliyahu, son una de las tierras más caras de Israel. Nos dicen, bueno, no importa que toda la vida compraste la casa y pagaste para ella. Nosotros te vamos a dar una casita nueva y te vamos a agregar 12 metros de mamat. 12 metros. Y con eso conformate. Todo lo demás lo agarra la municipalidad, el que pone el constructor, los empresarios. Decí gracias. Como en el barrio al lado de Babli, en Tel Aviv, en el norte de Tel Aviv. Neve Yaret. En Neve Yaret, que echaron a todos. Ahí empezaron todo. Y la gente no entiende porque ellos al propósito van para la clase media. La clase media... Media alta. Media para... Con los costos de Israel de hoy. Exacto. La clase media alta. Nosotros somos un barrio que elegimos vivir ahí. Yo compré hace 17 años. Hay muchas parejas jóvenes que compraron porque tenemos un montón de árboles divinos y es divino criar a los chicos ahí y todo. Y la municipalidad se creía que porque nos decían como un monito, reciban una casa nueva con un ascensor, pensaron que tenemos que... levantar campamento. Sí, aplaudir y decir gracias por lo que nos tiran para comer. Y no es así, pero ¿qué pasa? Sí, las clases sociales bajas pueden hacer lío, fotografiarse buscando en la basura. Y nosotros todo el tiempo estamos ocupados en trabajar, sobrevivir, criar a los chicos, criar a los padres, y todo eso. Y las clases altas pueden poner un abogado por 30.000, 40.000, 50.000 shekel y solucionar los problemas en contra de la municipalidad. Entonces se pensaron que no iba a haber lío. Y nosotros les demostramos que no es así. ¿Y cómo terminó la lucha? Todavía no terminó, estamos en la etapa de apelación. Uh-huh. Y en Haifa también tuviste algo que ver con el tema de la polución ambiental, ¿no? Bueno, pero en Haifa fue en el tema de trabajo, que yo soy consejera en participación pública. Cuando el año pasado y al principio de este año, la municipalidad, junto con el gobierno de medio ambiente, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, hicieron el plan para que no entren autos que hacen polución al medio ambiente. Yo hice toda la planificación, como el plano se va al público y que el público dé la idea y todas las cosas. Eso fue mi trabajo ahí, algo muy interesante, que espero que ya legalmente todo está hecho, espero que salga realmente a acción. ¿Trabajás con tema de ruidos y nivel de ruido en las ciudades? No me salió. Los temas míos son muy variables, pueden ser de educación, como de energía, como el medio ambiente o todo tema. De ruido realmente no me ha salido. No, y te lo preguntaba porque es muy llamativo la cantidad de bocinazos que toca la gente y todo ese tipo de cosas. Y no hay ningún tipo de conciencia sobre el nivel de ruidos y esas cosas. Sí, es verdad lo que decís. Había hace unos años atrás, me acuerdo que yo estaba activista en la compañía de Hebral Haganat HaTeva. En la Autoridad de Defensa de la Naturaleza. En la Autoridad de Defensa de la Naturaleza, y nos ocupamos justamente sobre el tema de los aparatos que las municipalidades utilizan para limpiar las hojas. Que es un ruido, aparte que hace una polución ambiental tremenda, era un ruido descomponer, y me triunfamos y dejaron de utilizarlo. Pero fue lo único que hice en ese tema. ¿Y ustedes, vos como miembro del Likud, con todo esto, tiene algo que ver o tu activismo político pasa por otro lado?
No, mi activismo político pasa desde mi juventud. Cuando yo vine a Israel, en Argentina yo era activista de Bihut Abonim, y con los años, después de varios años en la ciudad de Lut, empecé a ver las cosas de distinta manera y me uní al Likud, levanté el Beitar en Lut después de muchos años. Es un movimiento juvenil. Un movimiento juvenil de que lo que se dice sionista revisionista. Sí, de hecho, Torah Jabotinsky. Que sigue a Jabotinsky. Que sigue a Jabotinsky. Y realmente lo que escribió Jabotinsky al principio del siglo pasado es tan actual hasta el día de hoy que es impresionante. Hace poco estuve buscando entre los libros algunos temas y encontré una crítica que él escribió sobre el cine, que el cine cambia toda la comercialización, incluso el gobierno futuro de la juventud, en perspectivas distintas, en el momento que se cierra 100 personas en un ambiente y se le da una foto en lugar de leer y pensar. Y cuando yo traducí la palabra cine en internet, me parecía que estaba escrito ayer y no al principio del siglo Aunque pasado. La gente lo recuerda a Jabotinsky también por su admiración de los camisas negras fascistas en Italia. Mira, son cosas subjetivas. Yo me eduqué en Jabotinsky, lo que se dice las 5 memim, que son las bases, las 5 derechos básicos del ciudadano. Me eduqué en el hecho que lo que el país necesita, yo me pongo a su disposición. Me eduqué con Kida Barcel, el muro de hierro, que pienso que es fabuloso, incluso ahora que hasta el día de hoy que discuten 2 países, un país, 2 países, un país, o sea, se ponen las palabras al día de hoy y todo es actual. Yo pienso que Jabotinsky tenía unas perspectivas fabulosas. Puede ser que se haya equivocado en algo, pero nadie es perfecto. Junto con eso lo admiro hasta el día de hoy. Vamos a seguir conversando con Estela Vidán después de esta pausa musical. Arco Iris, Mañanas Campestres.
Cambalache. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Bueno, continuamos hablando aquí con Estela Avidan Weintraub, activista social, activista verde, que hizo muchas cosas por el medio ambiente en Israel, y también es activista del Likud, y nos hablabas de Jabotinsky. Nos quedamos un poco durante el tema musical viendo que yo lo veo desde otro ángulo, y más cercano a ideas fascistas incluso. ¿Y esto cómo te suena a vos? No puedo aceptar que las ideas de ellos, de Jabotinsky, fueron fascistas. Puede ser que está basado las distintas escrituras de él sobre una frase que voy a tratar de traducirla en español, que decía: hay mucha diferencia entre un movimiento juvenil ideológico a un partido político que debe ser pragmático. La ideología para dirigir un país es buena como base. Tenemos que ver la realidad y ser pragmáticos. Y puede ser que en ese plan de pragmatismo se haya dicho algo que se interpretó de otro modo, pero yo en todo lo que aprendí de él y estudié, veo al ser humano básico, que es lo principal, que antes de toda cosa distinta. Y si ves al ser humano básico, vos estás en el centro del Likud, ¿no? Ahí donde se reparten los jobs, los trabajos, ¿no? No sé, porque ojalá si sirviera alguno está bien. ¿Cómo ves cuando el Likud va sacando conquistas sociales, cuando cada vez hay menos estado de bienestar? Vos que tenés todo ese tema social. La verdad que tengo una crítica muy grande sobre, por ejemplo, el tema ahora de los discapacitados. Realmente no estoy de acuerdo que se haya cambiado lo que se decidió en la primera comisión de que todos tienen que recibir el mínimo. Es el derecho básico. El salario mínimo que están reclamando, y están haciendo piquetes, cortes de ruta para que les den, y si no hacen eso ni siquiera los toman en cuenta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos piden. Yo pienso que llegó el momento de decir basta. Somos seres humanos y el país tiene que reconocer los derechos nuestros limitados por ciertos motivos. Y con respecto a lo que pasa en el sur de Tel Aviv, ¿cómo lo ves? Con los inmigrantes africanos. Bueno, ahí tengo una gran diferencia de ideas también con mis compañeros activistas. Quiero reconocer, ellos saben que yo pienso que tenemos una responsabilidad sobre esta gente en el momento que entraron y permitimos que esta gente de África entre a Israel. Tenemos responsabilidad social total y no es echarlos o todo tipo de discriminación. En eso estoy totalmente en desacuerdo. Si el gobierno hubiese tomado desde un principio el toro por los cuernos, ellos no hubiesen venido, pero el momento que están acá no hay que tomarlos como parte de la sociedad. Ese es mi pensamiento personal. Antes hablábamos de Jabotinsky, que había hablado de las ambas márgenes del Jordán, y ahora se cumplen 50 años de la Guerra de los 6 días, se cumplieron 50 años de colonización judía en Judea y Samaria, que es como se llama la margen occidental, y en Gush Etzion se están haciendo ahora celebraciones, y el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia de Israel, no adhiere a esto porque lo considera en contra de la ley internacional. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pienso que la Corte Suprema de Justicia, ella pierde un poquito el rumbo. Si tenemos ciudadanos que están
en esa zona y viven porque los mandamos, porque los cuidamos, por lo que sea, no puede decir un dicho de que no es legal o algo así. Se basa en la ley internacional de que más allá de la línea verde no es considerado territorio israelí. Se basa en la ley internacional, pero por el otro lado, ella no impidió. Ella, Naor, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Por el otro lado, Naor, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no impidió todos estos años de vida que estemos ahí. No se puede comer una torta y dejarla entera. Y si estamos ahí y parte de la ciudadanía con el gobierno actual piensan que tenemos que estar ahí, es algo un poco, me parece que hay un límite. Yo creo en el Bagat, yo creo en todo, pero... en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo en la Corte Suprema de Justicia. Junto con eso, hay un gobierno, hay un elegido por el pueblo, con ciertas ideas. Y yo pienso que en el límite de lo que se hace, si vive hay gente, están nuestros hijos cuidando el lugar y todo eso, ella no puede decir nada. Pero ella quizás está considerando que no hay nada que celebrar, porque quizás esto es un escollo para la reanudación del proceso de paz con los palestinos. Bueno, yo no lo pienso así, realmente. ¿Y cómo yo pensás? pienso que tenemos derechos a vivir en todo Israel, que tenemos derecho a vivir en Israel histórico e indiviso. Yo pienso que el día que podamos estar en paz es el día que no importa si hay dos países o un país. Se ríen de mí la gente, pero me dicen no, porque el número de población, porque esto, porque... La mayoría judía te referís. Sí, me refiero a la mayoría judía. Yo digo, si se vive en paz, se vive en paz. Si se viven juntos, se viven juntos. No creo todos esos... ¿Pero no crees que el tipo de solución, ir hacia un Estado binacional o hacia los dos Estados, es parte de poder vivir en paz? Yo pienso que el problema básico es en la raíz del nacionalismo de parte de los dos de las dos partes, especialmente de la parte árabe, que se mezcla con el fundamentalismo religioso. En el momento que podamos llegar a un acuerdo y reconocernos, como dice el muro de hierro de Jabotinsky, uno al otro y vivir juntos. Bueno, pero no podemos vivir juntos en esta realidad, aparentemente. En esta realidad no podemos ni juntos ni separados, porque mira lo que pasó en Gaza. Me tomó mucho tiempo, me tomó 1 mes y medio tomar decisión, si estoy para salir de Gaza, estoy de acuerdo con la salida de Gaza como se hizo, o no estoy de acuerdo con la salida de Gaza como se hizo. Muchos amigos se fueron con Arik Sharon, que yo lo admiraba y era en mi grupo. Vos eras de la parte de él. Yo era de la parte de él. Uh-huh. Y te puedo decir que me tomó 1 mes y medio de pensamientos y hasta que era el día de la memoria de los soldados. Estaba en un acto que organizó mi hija en el gimnasio Herzliya, cuando pasaban 200 y pico fotos de chicos chicos de todas las épocas que murieron por Israel, y pensando decidí que no hay que salir de Gaza como salimos por un simple momento, por un simple cosa. No íbamos a dejar allá un vacío, que no íbamos a poder dominar y nos iban a atacar, y no me equivoqué en eso. No del modo que salimos teníamos que haber salido. Quedarnos quizás no era solución en Gaza, pero salir así tampoco. Es decir, habían que encontrar otros nuevos métodos que no estaban, y no salir y dejar el vacío que existe. El nuevo método sería una retirada acordada junto con los palestinos en un proceso de negociación. Exactamente. Y eso es lo que al parecer no hay. Exactamente, no hubo en Gaza, y no va a haber en Gaza en este momento, y no sé lo que va a pasar en Judía y Samaria, como con Ramallah, en la zona esa. Yo creo que la paz económica, si te fijas en la pirámide de Maslow, es uno de los temas básicos que pueden unirnos para vivir juntos, tanto los israelíes como la gente de Judea y Samaria. No decís palestinos. No creo que existe el pueblo palestino. Estela Vidán, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Realmente fue un placer tenerte acá.
la radio, los micrófonos de Eretz Radio quedan abiertos para todo lo que quieras compartir con nosotros. Fue un placer para mí. Espero que haya contribuido un poco. Y muchísimas gracias. Shalom Hanoch, Neged HaRuach, contra el viento. הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים, ואתה מרגיש שאתה האיש הכי בודד בעולם, מוצא את עצמך הולך נגד הרוח, אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיכור שרועד מקור ונכנס עם הראש בקיר, אתה לא היחיד שהולך נגד הרוח, הולך נגד הרוח, המדרכה מתנדנדת, אני סומך על הגשם שימשיך לרדת, שימשך הלילה, אהובתי על פחד, תמיד הכי חשוב, לפני עלות השחר. לבושה בשחור, היא הופיעה מתוך החושך, מלכת חלומותיי באה אליי, משוגעת על כל הראש היא, איבדנו אוויר בטנגו מהיר, עצרנו את עצמנו בקושי, איתה זה תמיד הולך נגד הרוח, ואני לא יודע אם היא אמת או חלום, פעם היא גן עדן, פעם היא רכבת אל הגיהינום, והיא חמה כמו האדמה, ואני נאבק לנשום, אבל אין מה לעשות נגד הרוח, הולך נגד הרוח, המדרכה מתנדנדת, אני סומך על הגשם שימשיך לרדת, שימשך הלילה, אהובתי על פחד, תמיד הכי חשוב, לפני עלות השחר, הולך נגד הרוח, המדרכה מתנדנדת, אני סומך על הגשם שימשיך לרדת, שתעלה השמש, אהובתי על פחד,
Estás escuchando Cambalache por eretzradio.com. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Hoy se lleva a cabo el referendo por la independencia de Cataluña de España. El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, Diplocat, invita a 33 diputados de 16 países europeos y de Israel. ¿Por qué Israel debería oponerse al referéndum en Cataluña? Se preguntan desde el portal de Libertad Digital. Aryeh Deri, el ministro del Interior de Israel, acusado de lavado de dinero y corrupción. Cientos de heridos en el día de Yom Kippur en Israel, 24 de ellos en hechos de violencia. Hoy se lleva a cabo el referendo por la independencia de Cataluña de España. La Generalitat de Cataluña aseguró que el domingo 1 de octubre están llamados a votar 5.343.358 catalanes en el referéndum independentista anulado por el Tribunal Constitucional. El Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, Diplocat, invita a 33 diputados de 16 países europeos y de Israel para hacer un seguimiento del referéndum. La delegación cuenta con 2 eurodiputados de España, Josu Juaristi Abauns, del partido Bildu, y María Lidia Senra, Alternativa Galega de Esquerdas, y su portavoz es el ex ministro de Asuntos Exteriores esloveno Dimitri Rupel. ¿Por qué Israel debería oponerse al referéndum en Cataluña? Se pregunta Juan Carlos Girauta desde el portal de Libertad Digital. Dice que Cataluña no es una colonia de España y que la votación es ilegal, que pone en peligro a la democracia española y que de este modo romperían al país, además de desterrar la lengua española. Y escribe, además, a medida que los moderados pierden protagonismo, el movimiento independentista ha ido cayendo en manos de radicales violentos que son tan anti-israelíes como anti-españoles. Son miembros de formaciones partidarias del BDS, como las que han aprobado boicots contra Israel en muchas ciudades de Cataluña, o invitado a la infame terrorista Leila Khaled a hablar en un acto patrocinado por el Ayuntamiento de Barcelona. Una Cataluña independiente estaría en manos de grupos extremistas anti-israelíes. En contraste, el campo constitucionalista es solidariamente pro-israelí. Aryeh Deri, el ministro del Interior de Israel por Jazz, el partido ortodoxo sefaradí,
es acusado de lavado de dinero y corrupción. Deri es sospechoso de ofensas que no se pueden mitigar, escribió la Fiscalía Estatal en la respuesta del Estado a una petición del movimiento Ometz que exigía que el ministro fuera destituido por las sospechas contra él. Hace 2 meses, Deri fue interrogado por 4ª vez en la Unidad Especial de la Policía LAV 433 junto con su esposa Yafa por sospechas de lavado de dinero, fraude, abuso de confianza y delitos tributarios. Después de la investigación, la policía alegó que tenía fuertes pruebas contra él en 2 de los delitos, a saber, los delitos fiscales y las sospechas de lavado de dinero. Cientos de heridos en el día de Yom Kippur en Israel, 24 de ellos en hechos de violencia. Los servicios médicos atendieron a 1.659 personas, de ellos 265 fueron por accidentes de bicicletas, patinetes y afines. Hubo 228 desmayados y 134 niños fueron hospitalizados. Se acabó el día de la bicicleta y los autos vuelven a circular por las calles del país. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. El portal Ynet del Yediot Aharonot nos dice en su principal titular de etapa esta mañana: Erdogan acusa, el Mossad está involucrado en el referendo kurdo. Y nos cuentan que el presidente de Turquía ha visto las banderas de Israel en las marchas de quienes apoyan la independencia de los kurdos y está convencido que estos van de la mano del Mossad. Dirigiéndose a los dirigentes kurdos, sostuvo: ¿ustedes son conscientes de lo que están haciendo? Solamente Israel les apoya. Otra nota de Ynet: revolución femenina en la jerarquía del Mossad. La organización de inteligencia, nos cuentan, en un precedente histórico. Por primera vez en la historia de Israel fueron nombradas 2 mujeres como jefas de departamento, que es el equivalente al grado de general en el ejército. Otro titular: Miki Berkovich entró en el Palacio de la Fama, y cuentan que el más grande de los basquetbolistas de Israel de todos los tiempos será condecorado en Ginebra. Otra nota ahora de Israel Hayom: el Comando del Ejército de Israel, versión 2018, nos cuentan que en las próximas semanas el Estado Mayor también se ocupará de la última ronda de nombramientos del jefe de Estado Mayor, Eisenkot. Entre otras cosas, se nombrará al jefe de la División de Operaciones y del Comando Sur y Norte, siendo el más importante el nombramiento del jefe de la inteligencia militar, pero es dudoso que su nombramiento sea posible. Otra nota de Israel Hayom: soluciona el problema de los discapacitados sin acuerdo. Otra nota de portada: vamos lejos, vemos oscuro. Así se ve la actividad militar a través
de los medios de visión nocturna más avanzados del mundo. Diferencia entre el día y la noche, nos dicen en esta nota. Y en otra nota de tapa, de las sinagogas a la construcción de cabañas por Sukkot. Se acerca la festividad de Sukkot esta semana y la gente empieza a preparar las cabañas en todos sus patios, en sus balcones y en distintos lugares de las casas. El portal Walla, uno de los más importantes de Israel, tiene en su titular central la siguiente noticia: Hamás reconoce su fracaso e intenta crear un modelo inspirado en Hezbollah en la franja de Gaza. Hezbollah es el partido de Dios pro-iraní en el Líbano, que combate a Israel. Al contrario que en el pasado, nos cuentan, la actual dirigencia de Gaza está dispuesta a reconocer la situación crítica y renunciar a su control civil de su población, todo ello sin estar dispuestos a dejar las armas. Y sin embargo, el novio de Ramallah no sale corriendo a buscar a su novia de Gaza. Otra nota de Walla nos dice que los discapacitados seguirán protestando. El acuerdo que nos ofrecen está lleno de agujeros. No hay respuesta para la situación de pobreza y angustia. Y por último les contamos que en el diario Haaretz los dos principales titulares de etapa son: la ley que impide que cientos de niños afectados por el incesto reciban tratamiento. Y nos cuentan en la bajada que cada año la policía abre unos 400 casos de delitos sexuales contra niños en la familia, pero cuando necesitan tratamiento mental encuentran un problema. Según la ley, sin el consentimiento del padre, que a la vez es sospechoso de ser el agresor, no hay respuesta para los niños perjudicados. Y por último, hacen referencia a el referendo de hoy en Cataluña y dicen que a pesar de la oposición en España, Cataluña vota hoy en el referendo. Y dicen que 10.000 policías fueron enviados desde toda España para impedir que los votantes ingresaran a las mesas electorales. En Cataluña, en respuesta a las jornadas de puertas abiertas en las escuelas, la policía no tendrá opción legal para evacuar a los votantes. Y los dejamos con una frase de Martin Luther King: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, Y en el 2000 también, que siempre nos volveremos a encontrar Maquiavelo si está en Cambalache por eretzradio.com. pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.